Es un gusto saludarles nuevamente. El arte en las escuelas Waldorf. El arte, una palabra de apenas 4 letras que con su significado podríamos llenar el universo. Cuando escuchamos la palabra arte, no imaginamos todo lo que significa. Generalmente pensamos que arte en las escuelas son niños pintando o tocando algún instrumento musical. Si bien este tipo de actividades son parte de la educación, es apenas una pequeñísima parte del potencial del arte. La parte más importante del arte permanece oculta para la mayoría de los modelos educativos y es de vital importancia para el desarrollo de su hijo. El arte, además de ser una materia, es también un vehículo orgánico que otorga significado a cualquier materia, en particular en niños de educación primaria y secundaria. Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy a través de este video. Espero les sea de interés porque le aseguro que es de gran importancia para el desarrollo de su hijo, pero para muchas cosas más de carácter social. Fíjese bien, lo voy a plantear de la siguiente manera. El nombre de este canal no es casual. Pedagogía cósmica. Tiene sentido. Una de las formas eficientes para volvernos seres cósmicos es la educación. Y el arte es parte importante para lograr tal objetivo. Alguien, quizá un Dios sabio, nos colocó aquí, en este pedazo de mundo llamado Tierra, y nos colocó como seres evolutivos. Por lo tanto, nos dotó de virtudes, defectos y limitaciones para trabajar con ellos. Evolucionar a lo largo del tiempo. Y luego, si hicimos un buen papel, volver al cosmos para seguir adelante. Pero para volver al cosmos debemos dejar este pesado cuerpo material. Deberemos convertirnos en algo así como sustancia estelar. Y aquí es donde el arte juega un papel importante. El arte no solamente es para entretener a los niños o para que aprendan a cantar o a dibujar como un fin en sí mismo, sino que además, y lo más importante, es que el arte nos puede regresar a las estrellas. Y no estoy bromeando, tampoco estoy fantaseando. Todo esto tiene un sustento. En nuestro planeta existen cosas creadas por el ser humano, como por ejemplo, déjame ver qué tengo por aquí, por ejemplo, este smartphone o este vaso, ¿sí? Este vaso. Pero en el mundo existen otras cosas y son la mayoría no hechas por el ser humano. Prácticamente donde usted voltee, encontrará esa maravillosa realidad hecha, quizá por un Dios o por quien usted guste, no importa si es ateo, alguien hizo todo esto. Pero el ser humano no se inclina hacia esa realidad natural, más bien se ha visto tentado por los placeres materiales producidos por nosotros mismos. Vivimos una realidad altamente densa creada por nosotros, extremadamente atada a la tierra, realidad que no nos permite vivir de acuerdo a los verdaderos valores cósmico-espirituales. La educación, entonces, se convierte en un vehículo de dos filos. Puede conducirnos a vivir intensamente un mundo material de corte neoliberal
o puede conducirnos a través de un camino de regreso a las realidades espirituales. ¿Se ha preguntado para qué sirven todas esas materias que sus hijos estudian en las escuelas? ¿Para qué sirven las matemáticas, la gramática, la historia, las actividades artísticas como la pintura o la música, o la educación física, etcétera? ¿Se lo ha preguntado? Toda educación es un tipo de adoctrinamiento. Quizá usted no lo sabía o no lo había reflexionado. Toda educación es represión, aunque suene fuerte, lo es, nos guste o no. Al educar estamos transformando algo o estamos descubriendo algo. No educamos para dejar igual al educando. Siempre hay una transformación, y una transformación planeada. Entonces, todo lo que hacemos en educación es un medio para un fin. La pregunta es, ¿cuál es ese medio educativo y cuál es ese fin? Y otra pregunta sería, ¿quién determina los fines? Pondré un ejemplo. Dos niños de diferentes escuelas pueden estar haciendo matemáticas al mismo tiempo, pero la forma y el momento de hacer determinadas matemáticas determinará la dimensión hacia dónde los proyecte. En otras palabras, el niño se verá envuelto en una atmósfera a la hora de aprender matemáticas, y esa atmósfera le llevará hacia algún lugar, sano o insano, dependiendo de las intenciones se elige un vehículo. Es decir, cada intención tendrá siempre algo que lo transporte, algo que lo lleve. Ponga atención en esta pregunta. ¿Cómo, qué y cuándo introducimos al niño a las matemáticas, o a la historia, o al aprendizaje de las letras, etcétera? ¿Qué contenidos, cuándo hacerlo, cómo hacerlo? Son preguntas trascendentales. El qué, el cuándo y el cómo. Le voy a decir algo que puede ser emocionante y esperanzador, pero también puede ser terrorífico. Cuando su hijo estudia matemáticas o química o cualquier materia, esa acción es como un engaño. La materia es lo de menos. Es quizás solo un pretexto para conseguir fines ocultos. La materia es una máscara. Con tan altas capacidades humanas, sobre todo por ser nosotros seres de origen espiritual y dotados de personalidad, teniendo los debidos conocimientos, la educación puede llevarnos hacia lugares insospechados. Pueden ser destinos de enorme belleza, pero también hundirnos hacia realidades materiales esclavizantes. Como lo he expresado en otros vídeos, y como seguramente usted ya lo sabe, la pedagogía Waldorf tiene un sustento espiritual. Cuando menciono eso en las charlas que imparto a padres de familia, en muchas ocasiones se me ha preguntado, ¿y qué debemos entender por espiritual? Evidentemente yo no sabría cómo definirlo, pero para tener una idea, siempre respondo que es aquello que nos hace ser seres humanos. Por ejemplo, digamos, un perro no hace ciencia, un chimpancé no crea religiones, o un caimán no crea filosofía. ¿Cuándo han visto a los caballos haciendo política? Así como tampoco a los loros haciendo arte, etcétera. Eso que tenemos de más, que los animales no tienen, es la parte espiritual.
Estas características, en particular el arte, nos liga con realidades espirituales. Por lo tanto, con este principio ya estamos poniendo el dedo en la llaga. El arte es un puente entre el mundo material y espiritual. El arte es supermaterial, pero es subespiritual. Es un estado intermedio y como tal debemos de tener la habilidad de vivirlo aquí en la tierra. El arte es algo más que hacer cosas con las manos. El arte, desde luego, tiene una dimensión muy profunda, sobre todo en la manera como se concibe en las escuelas Waldorf, o como debería concebirse en las escuelas Waldorf. Todo lo que yo diga en este video quedará corto. El arte es para mí una cosa viva, que escapa a mi comprensión. Sabemos que está ahí, lo palpamos al escuchar, por ejemplo, una hermosa pieza de violín. Lo disfrutamos, lo sentimos, pero resulta para mí imposible enmarcarlo en frías palabras. Pero hago el intento de, al menos, darle la idea de que enfrentarse al arte es como intentar atrapar al infinito. Rudolf Steiner afirmó que el ser humano experimenta varios nacimientos a lo largo de la vida. En particular, deseo destacar los 3 primeros nacimientos. Desde luego, el primero es el nacimiento como tal, ¿sí? Cuando salimos del vientre materno. El segundo es cuando experimentamos la segunda dentición. Alrededor de los 7 años es cuando estamos listos para el trabajo escolar. El tercero de los nacimientos es cuando iniciamos más o menos la adolescencia, alrededor de los 14 años. En cada septenio nace algo nuevo de gran importancia que el educador deberá conocer para saber cómo proceder en sus acciones educativas. Este video no busca explicar lo que ocurre en cada septenio, solamente deseo establecer algunos aspectos básicos. De cero, es decir, desde el nacimiento, desde los 0 años hasta los 7 años, el niño aprende a través de las extremidades y mediante la imitación. Por lo tanto, el adulto debería enseñar a través del ejemplo. A esa edad, el sistema metabólico motor es la entrada al conocimiento. Alrededor de los 7 años, las fuerzas formativas vitales han terminado sus procesos básicos, lo cual significa que ciertas energías quedan libres para el trabajo escolar, para el aprendizaje en la escuela. De 7 a 14 años, la edad que corresponde a la primaria y la secundaria, el conocimiento ahora entra por la emotividad, por aquí, por el tórax, por el sistema rítmico del ser humano. Digamos que ahora el camino es el corazón, los sentimientos, y esto es de vital importancia para el arte. El arte en las escuelas Waldorf es importante en todos los niveles, pero en particular es esencial en el segundo septenio de vida. Si la entrada al universo del niño entre los 7 y los 14 años es la emotividad, y el arte está íntimamente ligado a las emociones, luego entonces, a esa edad, el arte deberá ser el hilo conductor de cada clase. Si bien es cierto que las escuelas deberán tener materias artísticas como pintura, música, modelado, teatro, etc., lo más importante a esa edad es que el modelo educativo con el cual el niño interactúa todos los días se conciba como una obra de arte.
Esto significa que el arte no deberá ser solo una materia más entre muchas otras, sino que existe otro arte, aquel que deberá constituirse como la estructura que sostiene a las demás materias. Deberá ser como un organismo vivo que otorga forma, sentido y significado a las actividades, a las otras materias. Así sea física, química, matemáticas, gramática o una clase de canto, etc., estarán piloteadas por una dimensión artística. De esta forma, todo lo que digieren las fructíferas sustancias del arte se transforma en entidad viviente. Vea qué importante es el arte. Cada materia, por más fría que ésta sea, deberá exponerse como lo que son, materias vivas. Cada materia es un fenómeno que respira y que palpita dentro de un universo perfecto e infinito. Entonces, para acercar al niño a estas realidades fenomenológicas universales, cada clase debe ser una entidad orgánica, es decir, estar viva. Pero para que viva debe conservarse dentro de una atmósfera artística. La atmósfera otorga las condiciones para que las colonias de seres sobrevivan y trasciendan. En otras palabras, y hablando concretamente del trabajo escolar, los fenómenos vivientes de la naturaleza adquieren significado si el niño accede a ellos a través de las emociones. Hacerlo así, más tarde, después de que estas experiencias fenomenológicas ingresaron a través del sentimiento, como fresco y puro oxígeno que entra por los pulmones, entonces el niño, con ayuda de su maestra, logrará reconocer que ahí, escondido, existe una ley natural. ¿Capisca su importancia? Este proceso permitirá dar el paso final, ese que gusta mucho a los padres de familia y que tanto les preocupa. Después de identificar la existencia de leyes naturales dentro de los fenómenos, la experiencia ya interiorizada del niño estará lista para cristalizarse en conocimiento sintetizado, en fórmulas y conceptos útiles para la técnica y para la vida. Es decir, la entrada al sistema neurosensorial es, por ponerle un órgano, el corazón. Primero son las experiencias vivas con el fenómeno a través de la emoción. Luego vienen las teorías y las leyes a través del intelecto. Todo esto, como ya lo mencioné, adquiere el plasma de vida dentro de una atmósfera artística. El arte otorga vida al conocimiento. La atmósfera del arte otorga la temperatura y las condiciones biológicas exactas para hacer brotar de sus fértiles campos conocimiento vivo. Decía Rudolf Steiner que cuando la enseñanza y la educación consisten en transmitir vida a otra vida, el resultado será vida que se desarrolla y prospera. Vea qué importante es esta frase, estas palabras de Rudolf Steiner. El conocimiento vivo es un fenómeno que verdaderamente respira. Por tal razón, la educación debe proveer una atmósfera plena, digamos, de oxígeno que permita que el conocimiento, como entidad viva, perdure y disemine sus nutrientes por las caprichosas ramificaciones de su entero organismo.
El arte es un vehículo orgánico que otorga el ambiente preciso. Otro elemento fundamental plenamente ligado al arte y la educación es la imaginación. Cuando un maestro presenta de manera directa y deliberada conceptos o principios abstractos al intelecto del niño, aniquila una de las máximas virtudes del ser humano, la imaginación. Esta capacidad humana adquiere su máxima expresión a través del arte. Fomentar la imaginación a través del arte es permitir la exploración no solamente de las posibilidades de las realidades universales, sino que además es experimentarse a sí mismo como un ser cósmico espiritual. La imaginación permite ejercitar la conciencia espiritual y esto, finalmente, favorecerá en la vida adulta la capacidad de discernir significados y la apreciación de valores. Para un niño de preescolar, el mundo es bueno. Reflexiones sobre esto. Para un niño de primaria y secundaria, el mundo es bello. Y para un adolescente que va hacia la vida adulta, el mundo es verdadero. Si nos ubicamos en los niños del segundo septenio, donde para ellos el mundo es bello, la imaginación y, en consecuencia, el arte tienen un rol preponderante. Un niño de primaria o secundaria no va a la escuela en busca de conocimientos interesantes, sino más bien de experiencias sugestivas, bellas o bonitas. El arte toca fibras muy íntimas del niño, con lo cual hace, vibrar el camino hacia el conocimiento abstracto futuro. Es una preparación, es un camino. Finalmente las cosas llegarán aquí. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar al intelecto? El arte y la emotividad van de la mano. Binomio que fortalece la personalidad del niño. Finalmente, conforme el niño viaja hacia el tercer septenio de vida, se edifican los cimientos para una genuina conciencia científica. Pero, para que la ciencia adquiera solidez, el científico debe ostentar poderosa personalidad. Como decía el maestro Juan Berlín, en la etapa de la primaria, más vale personalidad sin ciencia que ciencia sin personalidad. Vaya que es importante esto. A muchos padres les preocupa la cuestión académica. Lo he escuchado miles de veces en las charlas pedagógicas, sobre todo porque el niño se enfrentará a exámenes a lo largo de su vida. Y para acreditar los exámenes es importante memorizar muchas cosas. Mucho de la educación hoy en día depende de la memorización. Todos hemos pasado por estas experiencias, pero les diré algo que quizá les sorprenda. La memoria no es propiamente una capacidad intelectual, sino emotiva. Demostrarlo es muy simple. Tan solo trate de recordar cosas que le ocurrieron en el pasado. Le aseguro que aquellas cosas que recuerda son las que están ligadas a una emoción, sea positiva o sea negativa. Concebir la educación como una obra de arte es cuando el maestro logra exponer los contenidos ligados a las emociones del niño. Esto garantiza la apropiación del conocimiento. Los conceptos o las fórmulas no tienen significado para el niño si no se viven. De ahí la dificultad para recordarlos o comprenderlos. La memoria retiene imágenes,
situaciones y vivencias. Otro aspecto ligado a la falta de arte y muy común y preocupante en la educación tradicional es la fatiga, el cansancio. Seguramente usted lo ha observado en su hijo y en general en los alumnos educados con la pedagogía tradicional. Nuevamente cito uno de los textos del maestro Juan Berlín. Él decía que toda enseñanza artística engendra emoción. Toda emoción implica vibración. Toda vibración es ritmo. Y todo ritmo involucra participación del sistema rítmico del hombre, es decir, de sus funciones respiratorias y circulatorias. Y este sistema rítmico tiene la particularidad de no cansarse jamás. Efectivamente, estos órganos trabajan por muchos años, 50, 80 o más, y no se cansan. En mi caso, mis órganos vitales llevan ya 56 años y aún puedo correr maratones. De esta forma, una educación con una estructura artística permite que los niños, al final de la jornada escolar, se vean más frescos, menos cansados, comparado, como ya comenté, con las escuelas tradicionales. Además, el ejercicio de la voluntad que combate esa fatiga es desarrollado con cada actividad artística. La emoción natural del ser humano al crear un objeto bello lleva al niño a una entrega, digamos, amorosa hacia la tarea, desarrollando las fuerzas creadoras individuales. La época moderna, al parecer por una orden mundial oculta, está aniquilando la voluntad humana. Es preocupante observar jóvenes que parecieran desconectados, con poco entusiasmo y amor hacia las cosas. En gran medida, ese ataque a la voluntad es producto de un excesivo uso de los medios electrónicos de comunicación. En particular, en este primer cuarto del siglo XXI, los smartphones. Usted lo conoce y seguramente tiene uno o dos o hasta más. El arte podría ser un contrapeso a la inercia de esta época, pero siendo honestos, está muy lejos de serlo. Es claro entonces que la pedagogía Waldorf concibe la educación como una obra de arte. ¿Cómo es una obra de arte? Por ejemplo, una obra literaria tiene un prólogo, un contenido y algo con lo que cerramos que se llama epílogo. Así es cada clase en la educación Waldorf, sea física, matemáticas o cualquier materia. Ostenta esa estructura. Pero no solamente cada clase, sino el trabajo por épocas, como ya lo he explicado en otros vídeos, las épocas en las escuelas Waldorf o bloques, también ostentan esa disposición, pero de igual forma el ciclo anual tiene una estructura artística. De esta forma, el niño logra sincronizar las actividades académicas con sus propias fuerzas rítmicas. Las cosas tienen un inicio, un desarrollo y un final. Es como inhalar y luego exhalar. De esta forma, la estructura artística de una clase permite al niño ir a favor y no en contra del tiempo. Verdad, belleza y bondad son los elementos reconocibles de la deidad. Cada vez que el arte baña las sedientas llanuras de la educación, permite al niño beber las refrescantes aguas
de las realidades espirituales. El arte apela a las emociones. Luego entonces interviene y altera el sistema rítmico, como la respiración y la circulación. Tan solo observe cómo es la respiración cuando un niño toca una pieza de violín, comparado con un niño estresado por memorizar conceptos intelectuales o por el temor cuando sabrá que será regañado por obtener notas bajas. La respiración alterada es el comienzo de muchas enfermedades. En cambio, cuando un niño realiza una manualidad, por ejemplo, un tejido, o a través de tocar un instrumento musical, logra armonizar la respiración y en consecuencia será un niño más saludable. La emoción es respiración, el arte es emoción. Luego entonces el arte forma un concierto de inhalaciones y exhalaciones en franca armonía. El arte, digamos que es unificación de contrastes. Por lo tanto, el arte es armonizar nuestro cuerpo, no solamente en nuestro sistema respiratorio, sino también circulatorio. El arte oxigena hasta las más mínimas células de nuestro cuerpo. El arte armoniza la respiración y en consecuencia otorga salud a la infancia. Quizá la profunda y armoniosa respiración es el acto físico más espiritual que puede ejercer el ser humano. La educación Waldorf es una pedagogía rítmica. Se desarrolla de acuerdo a los ritmos no solamente humanos, sino cósmicos. Sin duda, el ser humano se halla enmarcado por ritmos. Nuestros propios cuerpos son rítmicos. Nuestro cosmos es rítmico. Nuestro planeta es rítmico. 24 horas del día, 365 días del año, primavera, verano, otoño, invierno, los animales son rítmicos, etc. La pedagogía Waldorf se halla inmersa en esta realidad. Existen actividades que llevan a los alumnos hacia adentro, como cuando inhalamos, y luego la siguiente actividad los lleva hacia afuera, como cuando exhalamos. Esto permite al niño armonizar todo su ser de acuerdo a una respiración no solamente física, sino además anímica. El ritmo, sin duda, es el gran educador. Por eso la educación es un arte, por lo que el docente deberá convertirse en un artista de la educación. El gran reto del maestro será, primero, conocer profundamente la naturaleza del niño y luego dominar las estrategias didácticas que se adapten a esas necesidades humanas. El ser humano es el centro y todo lo que hagamos como educadores estará en función de las necesidades humanas de acuerdo a la edad del niño. Pero no existen fórmulas o recetas mágicas que den respuesta a esas necesidades. Es por eso que el docente debe despertar al artista que vive dentro de sí. Reconocer que algo que hacemos artísticamente a través de un ejercicio de voluntad progresivamente adquiere belleza. Tal acción de reconocer la belleza nos permite experimentar la existencia de una realidad superior al interior nuestro. La respiración se armoniza, no solamente por experimentar la belleza a través del arte, sino que además en el acto de reconocer descubrimos que obra dentro de nosotros un poder superior que mediante las exigencias y bondades del arte me permite saber que tales virtudes espirituales están
a mi disposición. Y eso sin duda será un aporte impresionante en la seguridad del niño. El arte nos permite experiencias más allá de lo material, nos permite rozar lo espiritual. El arte, al ser una experiencia subespiritual, nos permite reconocer que cuando hacemos algo bello, estamos reconociendo que es también bueno y verdadero. La verdad es bella porque es pletórica y simétrica. La salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, de la belleza y la bondad según se mezclan en la experiencia humana. La posibilidad del arte de educar con arte que ofrece la pedagogía Waldorf permite no definir los valores, sino vivenciarlos a través de un universo artístico. Finalmente, como hemos visto, entonces el arte no es un fin en las escuelas Waldorf, sino un medio. No busca crear artistas, tampoco es tan relevante el producto final, es decir, la parte material visible. No es importante el qué, sino el cómo lo hacen. La experiencia interna del niño a la hora de realizar alguna actividad, eso es lo importante, esa experiencia. Pero, sobre todo, la atmósfera artística dentro de la cual el niño habrá de respirar, palpitar, de sentir en lo cotidiano realidades universales superiores. Si un niño respira espiritualidad en su vida diaria, cuando crezca habrá de anhelar el discernimiento de los significados cósmicos. Y, sin duda, ese será el inicio de un camino hermosamente infinito. Pues bien, hay mucho más, pero creo que es hora de parar. Quisiera terminar citando una frase del libro azul que resume todo lo que he dicho. La misión elevada de todo arte es, mediante sus ilusiones, anticipar una realidad universal más elevada. Es cristalizar las emociones del tiempo en el pensamiento de la eternidad. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.